Aunque escribo cigoto, zeugma, zinc, con Z, seguramente alguna palabra más, bueno, esas son las que acuden a la memoria. Detesto, como toda persona razonable, los arcaísmos por esnovismo, como escribir albaicín con Y y con Z, sin que haya ninguna razón para ello. Detesto también el arcaísmo, podríamos decir, aunque proceda de ediciones cultas y de tratados académicos, el arcaísmo por ignorancia, por no saber que Josef de Valdivielso debería ser hoy día José de Valdivieso, porque José de Valdivielso, perdón, hay como con alderete y alderete una oscilación, pero es Valdivielso, pero es José, no Josef, quien escribe hoy Josef. Y me dejé arrastrar por quienes dicen que Giuseppe de Rivera, Giuseppe de Rivera debería ser José, porque Giuseppe es la forma italianizada. Y claro, al ver estampado este Giuseppe Martínez, bueno, me ha dado de entera esto de Giuseppe Martínez, pero estudiando las cosas con detenimiento, hallo que quizá deberíamos decir Giuseppe de Rivera, porque no se trata desde luego de una forma italianizante, aunque Giuseppe Martínez admiraba, pues como Velázquez, como todo el mundo, a Rivera y fue a visitarlo. No es italianismo esto de Giuseppe, podríamos vincularlo más bien con la corona de Aragón. Y quizá no deberíamos considerarlo arcaísmo y quizá debería enmendar el título de mi, por otro lado, bastante breve presentación, que da, desde luego, la posibilidad de ampliarla con un diálogo, con un sabio y docto comentario a base de, por medio de conversación con mi amigo Jacobo Alcalde Gibert. Queda abierta esa posibilidad. De momento no me apetece entrar solo ahí al desván de Rivera, a cambiar algo tan visible y patente como el nombre. Pero sí, creo que debería decirse Giuseppe, de José a Giuseppe. Y además, siendo Martínez un apellido tan común, creo que para la búsqueda bibliográfica es mejor escribir Giuseppe. Si nos vamos a Wikipedia que tan presta y tan veloz se dispone a cambiar Giuseppe por José en Rivera, pues a propósito de Martínez y Lurbez nos dice que se llamaba Giuseppe Nicolás Martínez y Lurbez, y bueno, así también sus ascendientes y descendientes prefieren siempre esa forma, escriben esa forma, que es Giuseppe. Es cierto que por esa regla de tres, en lugar de Cervantes con V, tendríamos que escribir Cervantes con B. Es que nos movemos siempre en ese peligro del arcaísmo por ignorancia. Dejar las cosas tal como están, porque están ahí sin saber que ahora se dicen de otra manera. Y además, claro, todo esto entra en conflicto con que yo siempre diga Mihail Eminescu, a pesar de que los rumanos ahora escriben y editan y estampan Mihai Eminescu, porque la forma moderna es Mihai y no Mijail. Bueno, tampoco es tan importante si nos fijamos, porque al fin y al cabo estos nombres se dicen en latín, se dicen en italiano, se dicen de muchas maneras. Desde luego, algo, ya que he hablado de la Corona de Aragón, algo a destacar es que este volumen tenga todos los sellos imaginables del gobierno aragonés: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Instituto de Estudios Turolenses, Instituto de Estudios Alto Aragoneses y la Universidad de Zaragoza, y esté editado en la colección Larumbe de textos aragoneses. O sea, es una edición muy aragonesizante, pero da igual, porque todas las ediciones que hasta ahora ha habido de los discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura de Giuseppe Martínez han escrito Giuseppe. Claro, todo esto anda también en contraposición, aunque los más aragonesistas del siglo XX
pues no se han llamado Giuseppe, ni Giuseppe, ni nada parecido, sino José Antonio Labordeta, por ejemplo. Como digo, ha habido varias ediciones de los discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. Y desde luego Wikipedia, además de darnos ya unas primeras imágenes de la obra como pintor de Giuseppe Martínez, nos censan estas 3 ediciones. No, en realidad son más. Claro, porque la última es esta, de 2008. La de la colección Larumbe es de 2008. Pero claro, aquí falta la primera. Entonces olvidémonos por un momento de Wikipedia, que está ahí muy bien para las imágenes, y vámonos a la página ensayistas.org, que lleva José Luis Gómez Martínez. Y yo pensaba que la biografía de Giuseppe Martínez, obra de Ricardo Piñero Moral, de la Universidad de Salamanca, estaría extractada del prólogo, del prefacio de alguna edición, o del posfacio. Pero no, por lo que leo en este volumen de la colección Larumbe, que habla de los prodigiosos nuevos, o las nuevas tecnologías, o el maravilloso mundo de Internet, o alguna expresión de asombro semejante, alguna expresión de pasmo ante el mundo similar, queda claro que esto solo está aquí, en esta página, ensayistas.org, que el profesor Ricardo Piñero Moral solo lo ha escrito para esta página, y como es una buena reseña y un buen resumen de las ediciones anteriores a esta, que como digo cita el texto de Ricardo Piñero, pues convendrá echarle un ojo, convendrá leerlo. Porque como digo, sintetiza muy bien el trabajo de los editores previos a María Elena Manrique Ara. María Elena Manrique Ara, que es la autora de esta edición, que es la más reciente. La curiosidad de los aficionados a las artes y el afán con que hoy día en las más cultas naciones de Europa se procura sacar del polvo de los archivos cuantos documentos contribuyen a ilustrar este ramo de la inteligencia, descubriendo nombres de sus artistas indígenas para enriquecer sus catálogos y biografías, fuera también suficiente motivo para no dejar ocultos por más tiempo los que nos quedaron de nuestros artistas y escritores. Y esto es de la primera edición, por cierto, muy tardía, de Giuseppe Martínez, la de Carderera. Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, sus rudimentos, medios y fines que enseña la experiencia con los ejemplares de obras insignes de artífices ilustres por Giuseppe Martínez, pintor de su majestad don Felipe IV, y del serenísimo señor don Juan de Austria, a quien dedica esta obra. Notas, vida del autor, y reseña histórica de la pintura en la Corona de Aragón por Valentín Carderera y Solano, Madrid, Real Academia de San Fernando, 1866. Bueno, las otras ediciones son Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, edición prólogo y notas por Julián Gallego, Madrid, Acal, 1988, y esta, de la colección Larumbe. Bien, pues esto era una cita de Carderera. Esto era una cita de su primer editor. Y ahora habla Ricardo Piñero Moral. Estas palabras de uno de los primeros, del primer editor de Giuseppe Martínez, ponen de manifiesto que reconstruir la historia de las ideas estéticas en España es, una tarea pendiente. Ha dicho historia de las ideas estéticas en España, así que esto invoca, esto conjura a Menéndez y Pelayo, que evidentemente aparece. La historia de la estética española no puede darse por concluida con los trabajos de Menéndez Pelayo. No obstante, hemos de reconocer que, y cita a León Tello, con anterioridad a su publicación, la aportación hispana a la historia de la estética era prácticamente inexistente. No se puede dar un paso sin citar a Menéndez y Pelayo, eso es obvio.
Bueno, apuntes biográficos. Me estoy saltando fárrago académico. La confusión sobre los datos de este pintor y tratadista aragonés comienza por la diversidad de opiniones acerca de la fecha de su nacimiento. El conde de la Viñaza sitúa su nacimiento en 1601. Por cierto, que habrá que ver, porque el conde de la Viñaza, qué ruido más desagradable. Bueno, no es desagradable, pero es desagradable saber que no tenía el sonido quitado. El conde de la Viñaza es más famoso por recopilar las biografías y los documentos de nuestros más exquisitos y excelentes filólogos y gramáticos. Pero también es autor de unas adiciones al diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, de don Juan Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, tipografía de los huérfanos, 1889-1894. Para tener todos los datos posibles, ya que estamos ya en harina, ya que nos hemos metido en harina, y estamos hasta los codos de datos biográficos, pues convendrá empezar por el principio, y el principio es naturalmente palomino. Vamos a dar ya la brevísima biografía de Palomino, de Antonio Palomino y Velasco, Antonio Acisclo, en El Parnaso español pintoresco laureado. Vamos, el teatro en realidad. Jusepe Martínez, natural y vecino. Es una biografía mixta, además, es como una fosa común, es como un panteón familiar, están aquí todos revueltos. Jusepe Martínez y su hijo, pintores. Jusepe Martínez, natural y vecino de la ciudad de Zaragoza, estudió en Roma el arte de la pintura, y habiendo salido muy aventajado en él, volvióse a su patria, y llegó a ser pintor de su majestad y de mucha opinión en aquel reino, pues hallándose el señor Felipe IV en aquella ciudad el año de 1642 a pacificar el Principado de Cataluña, tuvo forma este artífice de pretender plaza de pintor del rey ad honorem, y habiéndose informado su majestad de don Diego Velázquez, su pintor de cámara, que a la sazón le iba sirviendo, respondió Velázquez, como prudente, que la habilidad del dicho Martínez era la mejor que había visto en aquella tierra. Vaya, no es mala recomendación, como digo, ambos de alguna manera proceden de Rivera, ambos admiraban a Rivera, puede entenderse esta afinidad, pero caramba, ir recomendado por Velázquez no es moco de pavo, no es poca cosa. Además de sus honrados procederes, con lo cual su majestad le hizo la gracia. De él hay muchas obras, es lo que pone, en aquella ciudad, especialmente los 4 lienzos de los ángulos del claustro del monasterio de Jerónimos. Y también pintó muchos de la vida de Cristo Señor nuestro. Cosa excelente. Lo exclama. Tuvo un hijo, no de menos habilidad que su padre, quien le envió a estudiar a Roma con crecidas asistencias, y de vuelta tomó el hábito de monje en la Santa Cartuja de Aula Dei, una de las célebres de aquel reino, donde pintó la vida de San Bruno con gran capricho y hermoso colorido. Y allí murió en opinión de gran siervo de Dios, por el año de 1690, y de su edad 50 años y 6 meses. Llamóse Fray Antonio Martínez. El padre se estuvo siempre en Zaragoza, donde murió el año de 1682, y a los 70 de su edad. Y como vamos a usar las adiciones del Conde de la Viñaza al diccionario de Ceán Bermúdez, pues veamos la también brevísima biografía de Ceán Bermúdez de José, él lo llama José. Bueno, pues si Ceán Bermúdez lo llama José, ya hemos dicho José Rivera, aunque pueda vincularse con los estilos de la corona de Aragón, pues escribiré José también. José Nicolás Martínez Ilurbe, no Ilurbez, como dice Wikipedia, sino Lurbe. No sé, en principio me fío más de Ceán Bermúdez.
Por cierto que esto procede de la Biblioteca Municipal de Oso de Cinca, Oso con 2 S, y debo reconocer que no tengo ni idea de dónde está Oso de Cinca. Aquí el nombre siempre aparece como Giuseppe Martínez, en la ficha catalográfica. Giuseppe Nicolás Martínez Lurbe. Giuseppe Nicolás Martínez Lurbe. No sé de dónde se sacan esto de Lurbez, pero es Lurbe, clarísimamente es Lurbe. Y yo diría que es José. Venga, después de... ¿Para qué cambiarlo de José de Rivera? Venga, José. Martínez, Giuseppe, pintor. Bueno, Giuseppe Martínez lo pone entre comillas en esta edición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, esta edición digital del diccionario de Ceán Bermúdez, enriquecida con hipervínculos para ver imágenes y... Bueno, digamos José, ya está. Por cierto que parece que hay sonido en esta página, porque hay algo que está oscilando. Voy a subir el volumen. No, no hay música, no. La Real Academia no ha puesto musiquilla. Martínez, Giuseppe, pintor. Nació en Zaragoza el año de 1612. Es lo que dice Ceán. Aquí concluyen que no, es 1600 porque la partida de bautismo es de 1600. Bueno, Ceán Bermúdez dice 1612, ahora entraremos en estos detalles que realmente no importan a casi nadie, pero bueno. Su padre, deseoso de fomentar la decidida inclinación del hijo a la pintura, le envió a Roma, de donde vino aprovechado. Bueno, esto es básicamente palomino. Se estableció después en su patria, sí, también es palomino, y cuando Felipe IV estuvo en ella, le nombró su pintor el día 10 de junio de 1642 por los buenos informes que dio de su mérito don Diego Velázquez. Lo fue más adelante de don Juan de Austria, que hizo mucho aprecio de su habilidad, y a pesar de estas distinciones no quiso salir de Zaragoza, porque tenía opinión y obras que le sostenían con decencia. Murió en esta ciudad el año de 1682, a los 70 de edad. Sus obras, hay alguna errata, pero da igual. Sus obras son más estimadas por el agraciado colorido que por la grandiosidad de las formas y que por la corrección del dibujo. Son de su mano las pinturas de la Capilla de las Nieves en la Catedral de la Seu. Y los 4 lienzos de los ángulos, esto es palomino, y los 4 lienzos de los ángulos del claustro en el Colegio de la Mantería. Y hay un hipervínculo. Y el hipervínculo no conduce a ningún lado porque no lo tienen hecho. Bueno, da igual. Grabó al aguafuerte, con gracia y gusto pintoresco, el retrato de medio cuerpo de Matías Piedra, el año de 1631, que tiene 1/4 de largo. Y si pincho en lo de Matías Piedra, dice, vas a crear un nuevo contenido. No, Dios me libre. Escribió un libro en cuarto, que no dio a luz pública, intitulado Discursos practicables del nobilísimo, con V, arte de la pintura, sus rudimentos, medios y fines, que enseña la experiencia con los ejemplares de obras insignes de artífices ilustres. Hace memoria en él de muchos y buenos profesores españoles y de los extranjeros que vinieron a este reino, de cuyas noticias me he aprovechado para este diccionario, por estar escritas con crítica y conocimiento. Y bueno, cita como referencias Junta de Obras y Bosques, Díaz del Valle, Giuseppe Martínez en sí, claro, el propio manuscrito, Palomino y Pons. Bien, y ahora ya podemos volver a esta biografía del profesor de Salamanca, Ricardo Piñero Moral. Bueno, nos habíamos quedado por lo que dice el conde de la Viñaza en sus adiciones precisamente a Ceán Bermúdez. Bien, pues eso es, que el conde de la Viñaza sitúa su nacimiento en 1601, Valentín Carderera y Solano en 1602, La Tasa en 1608, según Ceán Bermúdez en 1612. Por su parte, la historiografía francesa representada por Quillier y Viardot apuestan también por 1612. Sin embargo, los últimos estudios realizados, los de... Bueno, es que dice gallego, pero yo creo que es gallego. Por ejemplo, apuntan como fecha más probable la de 1601.
y los de Vicente González los sitúan en 1600. Yo creo que venga, podemos quedarnos con 1600. Para esclarecer la cuestión se recupera como testimonio más fiable el documento ya esgrimido por el conde de la Viñaza. Dicho documento, conservado en la SEO de Zaragoza, relata el interrogatorio al que fueron sometidos Martínez y Andrés Urzanqui el 23 de noviembre de 1648 por el arzobispo Fray Juan Cebrián, con el propósito de esclarecer la autoría de 3 retratos de Pedro de Arbués. Vale. Dice, de lo que sí tenemos evidencia es que, querrá decir de que, es de que el pintor y tratadista aragonés fue bautizado el 6 de diciembre de 1600. Vamos a ver, no puede nacer después de que lo bautizaran, entonces todo esto es perder el tiempo. Nació en 1600 y ya está. Fue bautizado el 6 de diciembre de 1600 en la Santa Iglesia Metropolitana de la SEO con el nombre de Josepe. Ya está, ponemos José. Ponemos José, Josepe. Josepe Nicolás, hijo de Daniel Martínez, de profesión pintor, y de Isabel Lurbez, sí, con Z, siendo los padrinos Diego Borbón y María Castán. O sea, ponemos Lurbez, porque el apellido es Lurbez, aunque suene mejor Lurbe. Siendo los padrinos Diego Borbón y María Castán. Era el menor de 3 hermanos. El mayor era médico y se llamaba Gabriel, y el otro Ginés. Todo esto en realidad no nos importa, pero bueno, ahí queda. La formación de Giuseppe como pintor se la debe a su padre, que le adiestró minuciosamente. Bueno, todo esto es Palomino y Ceán con más datos. Lo que nos importa es que en su estancia italiana le interesan también las obras de los discípulos de Carracci, Lanfranco, Albani, Guercino, Guido Reni, Domenichino, Pietro de Cortona. Contacta con Domenico Zampieri y el hijo de Pablo Veronés, Gabriel Veronés. En Nápoles se encuentra con Rivera, autor que también enriquecerá la formación artística de Giuseppe Martínez, de José Martínez. De este periodo son sus estampas de la vida de San Pedro Nolasco, financiadas por los mercedarios romanos. A la vuelta de su periplo por Italia se casa con Francisca Genecchi, hija de un famoso platero zaragozano. Genecchi. Perdón, pensaba que se casaría con una italiana. No, es la hija de un platero. Sabemos que su posición va a mejorar. Todo esto, vamos, hay que entrar al servicio de Diego González Blázquez, que conoce a Alonso Cano, esto sí es importante. Conoce al arzobispo don Pedro Apaolaza, que es su mecenas. Bien, bueno, todo esto está muy bien, pero vamos a lo que verdaderamente nos importa. Además del detalle, dice, del personaje histórico, nos interesa también aquí resaltar su personalidad como tratadista. Hombre, nos interesa también, no es lo único que nos interesa, aparte de su personalidad como pintor, evidentemente. Como teórico del arte. Su importancia no radica tan solo en que fuera nombrado pintor de cámara por Felipe IV, claro, esto es una cosa burocrática y administrativa, o en que fuera maestro de don Juan de Austria, hijo del rey, sino fundamentalmente en su habilidad pictórica y en su talante filosófico. Y ahora cita a Carderera. Preceptos da Giuseppe Martínez que hoy no los dieran mejores los más célebres pintores espiritualistas. Cómo se extasía con las estatuas de la antigüedad y con muchas obras de los grandes artistas del siglo XVI y aun de otras más antiguas, y esto en una época en que empezaba ya la decadencia del arte y la elegancia de la forma. Bueno, ya quisiéramos una decadencia como aquella. Con las innovaciones de ciertos pintores de Venecia, Flandes y Holanda por el alarde de un innoble naturalismo. ¿No es admirable que el pintor aragonés a fines del siglo XVII hubiera puesto como prototipo de augusta y noble majestad en las imágenes del Eterno Padre y de Jesucristo a un Leonardo, a un Rafael, a un Durero? Citaría en nuestros días otros tipos, el ascético y correctísimo Overbeck y el espiritualista y elegante Flandrin. La descripción que se lee en el último y penúltimo párrafo del Tratado 14 revela a un artista filósofo y de muy elevadas miras. Bueno, hay que decir, a propósito del número de tratados, que esta edición
que se basa en el único manuscrito que estuvo en la Cartuja donde estaba su hijo y luego acabó en el Prado, en el Museo del Prado, este valiosísimo, este portentoso manuscrito que durmió el sueño de los justos durante tanto tiempo en una cartuja, pues como la obra de Sánchez Cotán. Bueno, pues hay que decir que esta edición, que se presenta de esta manera: el Tratado de Martínez, 1675, forma parte con los diálogos de la pintura de Carducho, 1638, y del arte de la pintura de Pacheco, 1640. Es decir, esto es posterior a Carducho, que por otro lado, como bien sabemos, a Carducho lo pone como chupa de Dómine, lo pone como hoja de perejil Antonio Buero Vallejo en Las Meninas, porque implica que Carducho no conoce la ciencia del color como la conoce Velázquez, y hay una escena en la que Velázquez, en Las Meninas de Buero Vallejo, hay una escena en la que Velázquez interroga a Carducho sobre el color y sobre los complementarios, y Carducho demuestra no tener ni idea, o no saber tanto como... vamos, no tener ni idea, no saber tanto como Velázquez. Esto bebe, por lo tanto, de Carducho y de Pacheco, pero hay que tener en cuenta, a propósito específicamente del color, que sobre el color es muy breve. No se mete en jardines. Supongo que porque, en fin, se habría dado cuenta de cómo Velázquez supera lo que puede explicar y lo que sabe Carducho. Entonces, como digo, esto es posterior a Carducho, 1638, y posterior a Pacheco, 1649. Y bueno, posterior del todo para los estudiantes de Bellas Artes, porque no se edita hasta el siglo XIX. De la tríada de textos de teoría del arte más importantes de nuestro siglo de oro, habitualmente reducido a mero depósito de datos histórico-artísticos, lo cual es absurdo porque esto es un tratado de filosofía pictórica, posee, sin embargo, un rico fondo teórico, es decir, es todo lo contrario, un rico fondo teórico que bebe en fuentes tan variadas como Vitruvio, Séneca, Vasari, muchísimo Vasari, aquí hay muchísimo Vasari, el propio Carducho o Baltasar Gracián, con quien comparte su filosofía moral. Yo creo que esto de Baltasar Gracián, sí, bueno, es un poco aragonesismo, pero sí, también se puede. O Baltasar Gracián, con quien comparte su filosofía moral a través de los conceptos de buena elección y buen gusto, principalmente. Bueno, esto del buen gusto, que tanta historia tiene, porque Menéndez Pidal leyó un texto con una errata y ya se sacó que la idea de buen gusto se la había inventado Isabel la Católica, cuando Isabel la Católica lo que decía era buen gesto, hablaba de buen gesto y no de buen gusto, pero como había una errata en la Floresta de Santa Cruz que ponía gusto en lugar de gesto, pues ya Menéndez Pidal se lanzó a decir que el buen gusto era una idea española que le había acuñado Isabel la Católica, y eso lo repitió alguien tan docto pero tan fiel a su maestro como Lapesa, como don Rafael Lapesa, sin ninguna fuente documental más que lo que decía el maestro, lo que decía Menéndez Pidal. Yo encontré el buen gusto como algo español, pero no tan remoto, que no se remontaba a los tiempos de Isabel la Católica, en Saint-Évremont. Saint-Évremont sí que habla de buen gusto, pero efectivamente más a partir de los tratadistas del siglo XVII. Y sí, hablemos de Gracián, pero desde luego no tiene sentido hablar de la reina católica. Esta edición aborda los problemas de crítica textual y literarios del manuscrito apógrafo conservado en el Museo Nacional del Prado, que es el que hay. Y como digo, difiere, precisamente por seguir más al pie de la letra el manuscrito, difiere de la división en tratados de Carderera, porque los tratados aquí presentes en el manuscrito son 9. Bueno, primero tenemos una dedicatoria y el clásico poema al estilo de otro pintor religioso, que fue Céspedes.
De hecho, no quería señalarlo porque hablaba del hijo y no del padre. Pero en Vicente de la Fuente, bueno, voy a buscarlo. Vicente